Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a hablar de la forma en la que el Señor miraba, hablaba, oía y en su manera de comportarse. Espero que este mensaje le sirva como un espejo que lo ayude a verse a sí mismo y así pueda corregir todo lo que tenga que corregir en su vida, a fin de asemejarse cada vez más al carácter y a la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor veía o miraba? Los ojos del Señor siempre estaban enfocados en la salvación de las almas, y su mirada siempre estaba fija en los cielos. Sus ojos estaban llenos solo de bondad y amor. En primer lugar, el Señor tenía ojos de misericordia por las almas. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Mateo capítulo 14, versículo 14 añade: Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En estos versos podemos notar que donde el Señor iba, multitud de almas de diferentes pueblos y villas se juntaban. Y el Señor miraba a todo ese gentío con ojos de verdadera misericordia. Nunca se sintió orgulloso pensando que esas miles de almas se habían reunido solo para verlo. El Señor no tenía pretensión alguna de ser rey. Únicamente sanaba a los enfermos y, llevado por el amor y la misericordia que sentía por esas almas, los nutría con pan espiritual y asimismo los alimentaba con pan natural. Esto lo leemos en Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 3, que dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y el Señor alimentó a 4.000 hombres, además de mujeres, niños, con 2 peces y 7 pedazos de pan. Incluso como Hijo de Dios, con poder y autoridad, vio que todos comieran. Aquí podemos ver el amor del Señor y su corazón de servicio. La gran mayoría de los que tienen riqueza y autoridad ignoran o desprecian a quienes tienen menos o ningún poder. No sienten su dolor, buscan solo lo material. Sin embargo, los ojos del Señor se interesaban en los enfermos y pobres. Guardaba a esas almas en su corazón. ¿Y ustedes, hermanos, qué ven sus ojos? Miran a los que son ricos con ojos de respeto, mientras que ignoran y menosprecian a los pobres y a los desvalidos. También hay quienes ven a los demás con ojos de juicio, odio y maldad. Espero sinceramente que todos ustedes tengan los mismos ojos de nuestro Señor y miren a los demás con misericordia y amor. Segundo, el Señor siempre miraba hacia el cielo, tenía ojos de fe y solo confiaba en Dios. Podemos leer en la Biblia que el Señor levantó sus ojos al cielo cuando oró para que Lázaro resucitara. Además, Marcos capítulo 7, versículo 34 menciona: Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. También oró mirando hacia el cielo cuando sanó a un hombre sordo. Y Juan capítulo 17, versículo 1 añade: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Asimismo, en muchas partes de la Biblia leemos pasajes donde el Señor oró mirando al cielo. Siempre miraba a Dios en el cielo, así quería mostrar que todas las señales y maravillas manifestadas por Él venían del Padre. El Señor habló muchas veces del cielo y de Dios a sus discípulos y al pueblo. Era porque no solo fijaba su mirada en la vida en esta tierra, sino que tenía ojos espirituales para ver el cielo invisible. Por eso, le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 23, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Es decir, les dijo que eran bendecidos por tener ojos para presenciar el poder de Dios en este mundo y anhelar por fe la vida en el cielo. ¿Y usted, hermano o hermana, tiene ojos de fe? ¿O sus ojos solo miran la realidad? ¿Alguna vez se ha desanimado
o le ha reclamado a Dios por sus dificultades y pruebas? Verifique si tiene ojos de fe y si sus pensamientos son de fe y ora a Dios. ¿Recuerdan el episodio cuando los 12 espías israelitas fueron a reconocer la tierra de Canaán y regresaron con diferente informe? Mientras Josué y Caleb dijeron que podían tomar la tierra, los otros 10 espías se quejaron y murmuraron contra Dios, porque no miraban la realidad con ojos de fe. Por esa razón, no lograron entrar en la tierra de Canaán. Hermanos, mi más ferviente anhelo es que todos ustedes confíen y dependan de Dios y vivan en esa dimensión de prosperidad y bendición. Volviendo al tema, tercero, los ojos del Señor eran espirituales. Miraba las almas con ojos de fe. Cuando el Señor sanaba a los enfermos, veía la fe en sus corazones. Incluso cuando vio la débil fe de sus discípulos, esperó en fe para que cambiaran en el futuro, sabiendo que Zaqueo, el principal recaudador de impuestos, corregiría su camino, visitó su casa y le abrió la puerta de la salvación. En lugar de encomiar a los ricos, elogió la sinceridad de una viuda que puso solo 2 pequeñas monedas de cobre en la caja de las ofrendas. El Señor vio todo únicamente con el filtro de la verdad, el amor, la misericordia y la bondad. En lugar de mirar solamente lo que ve en el exterior, hurgó, buscó y halló significado espiritual en el interior. Cuarto, ahora hablemos de lo que el Señor oía. Los malvados calumniaron e insultaron a Jesús diciendo que estaba poseído por el demonio y por Beelzebú, y que lo que hacía era obra de Satanás. No obstante, el Señor claramente discernió lo bueno de lo malo, para no escuchar lo que no debía escuchar. Incluso, al oír tales insultos y blasfemias, no se desanimó ni se angustió. Tal como dice la Biblia, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor nunca recordó esas palabras negativas en su corazón. Como el Señor únicamente oía todo de acuerdo a la verdad, en lugar de juzgar y condenar esos insultos y calumnias con maldad, las recibió y aceptó con bondad. Tal vez se pregunte si el Señor terminó sufriendo de esa manera. Hermanos, el bien siempre va a prevalecer y a triunfar sobre el mal. Por la bondad que mostró el Señor, el diablo y Satanás salieron huyendo, y todo obró para bien. El Señor incluso enseñó y ministró a los malvados para que se apartaran de sus malos caminos. Cuando estaba comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores en la casa de Mateo, los fariseos le preguntaron a los discípulos con mala intención: ¿por qué está comiendo su maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Sin embargo, el Señor no los reprendió con maldad, sino que les enseñó la verdad diciendo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Aun cuando le trajeron en el día de reposo a un hombre con la mano seca, es decir, tullida o lisiada, para tenderle una trampa y acusarlo, trató de enseñarles a esos religiosos la verdad. Les dijo: ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y si cae en un hoyo en sábado, es decir, en el día de reposo, no la tomará y la sacará? Y agregó: ¿cuánto más valioso es un hombre que una oveja? Al decir esto, sanó la mano del hombre. Sin importar las veces que intentaron acusarlo, el Señor escuchaba todo de acuerdo a la verdad, con el filtro de sus oídos espirituales, y siempre procuró enseñarles la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que usted escucha? ¿A qué le presta atención sus oídos? Cuando alguien calumnia o habla mal de otros, ¿ha participado y estado de acuerdo sin averiguar la verdad al respecto? Está alegre y contento solo cuando lo felicita, pero se siente incómodo cuando alguien le señala sus faltas. Cuando escucha a alguien murmurar o hablar sobre usted a sus espaldas, ¿se ofende con facilidad y guarda malos sentimientos? ¿O desea confrontar a esa persona inmediatamente? No obstante, si tiene un corazón lleno de bondad
Incluso si es injustamente calumniado o insultado, todo eso lo escuchará con el filtro de la bondad. Pensará que habrá habido algún malentendido o alguna descoordinación o algún error. El Señor jamás deseó oír chismes ni murmuraciones de otros. Tampoco se defendió cuando lo acusaron. Actuaba solo con bondad. Si solo escucha palabras veraces, edificantes y verdaderas, y no oye lo que no debería oír, entonces Dios hará que todas las cosas obren para bien y en su provecho. ¿Recuerdan cómo obró y reaccionó el Señor al enfrentar las 3 tentaciones luego de los 40 días de ayuno en el desierto? Mateo capítulo 4, versículo 3 menciona: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en los versículos 8 y 9 leemos: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Con estas palabras, el diablo quiso tentar al Señor, incitando el deseo y la ambición de poseer riquezas y poder. Sin embargo, el Señor no cedió. Más bien, obtuvo una victoria maravillosa con la palabra de verdad. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4 le responde: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el verso 10, el Señor, con toda autoridad, reprende a Satanás, diciendo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Hermanos, deben tener los oídos espirituales del Señor y discernir claramente, de acuerdo a la verdad, todo lo que oyen. ¿O acaso solo tienen oídos carnales y escuchan todo de manera carnal? Muchos tienen oídos muy ligeros para escuchar, se vuelven orgullosos y son engañados por las palabras dulces y tentadoras de otros. Lo más probable es que cedan a esa tentación y cometan una obra de la carne. Un ejemplo claro de esto está en la Biblia. Lo hallamos en Eva. Eva no tuvo dominio sobre su corazón ni sobre lo que oyó con sus oídos. Prestó atención a la tentación de la serpiente, alteró lo que Dios le había dicho y pecó al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Jamás debería ser tan necio e ingenuo y ser tan fácilmente engañado con palabras tentadoras y taimadas. Cada vez que el Señor, quien es nuestro ejemplo perfecto de vida, escuchaba algo, lo filtraba de acuerdo a la palabra de verdad. Por eso, no había maldad en sus respuestas. Hizo que el pueblo se diera cuenta de la verdad usando con bondad la misma verdad. De ahí que deberá tener oídos espirituales para que pueda cambiar de acuerdo a la verdad todo lo que escuche. Quinto, ¿cómo eran las palabras que el Señor articulaba y pronunciaba? En todo lo que decía, es decir, en sus palabras, solo había bondad y amor. Nunca dijo algo inútil o innecesario. Predicó el Evangelio que daba vida a las almas y únicamente honraba a Dios con sus palabras. Con gentileza y misericordia ayudó a que comprendieran sus mensajes espirituales a través de parábolas. El Señor no resistió a los malvados con maldad, y todo lo que dijo, lo dijo con bondad de acuerdo a la verdad. Los escribas y los fariseos intentaron probar al Señor de muchas maneras para acusarlo. Sin embargo, cada vez que lo hacían, el Señor nunca reaccionaba con odio ni se sentía incómodo, aunque conocía sus malas intenciones. Siempre procuró hacerlos entender el verdadero significado de la palabra de Dios a través de sus palabras llenas de bondad, amor y sabiduría. Cuando, a pesar de su exhortación, los religiosos judíos no se daban cuenta de su maldad ni de su forma de pensar equivocada, el Señor simplemente dejaba el lugar en silencio en lugar de discutir con ellos. Incluso cuando fue interrogado por Pilato, no discutió ni se defendió, a pesar de ser inocente. No protestó ni dijo nada en su defensa. Lo único que dijo fue para que el pueblo comprendiera la providencia de Dios. Excepto eso, no dijo nada para defenderse, aunque se le dio oportunidad para hacerlo. Aun cuando estaba sufriendo injustamente, solo quería cumplir la voluntad del Padre. No discutió con nadie, más bien oró con amor por quienes lo perseguían. De sus labios siempre salieron palabras de vida que transmitían esperanza de vida a los demás.
No solo habló palabras de perdón y consuelo que confortaban y que eran gratas de oír, sino también exhortó con la verdad para que los que estaban equivocados cambiaran sus corazones. Cada vez que predicaba la palabra de Dios, tocaba los corazones de los demás con profundos mensajes espirituales, dándoles así nueva fuerza y esperanza. A través de cada palabra que articuló, el Señor bendijo y edificó a los demás. No obstante, ¿qué decían los sacerdotes y los fariseos? En todo momento intentaron encontrar fallas en el Señor, y a pesar de reconocer los milagros de bondad y el amor en su ministerio, juzgaron, condenaron y mintieron. Sus palabras siempre difamaron, calumniaron y destruyeron. Pregunto, ¿sus palabras o lo que usted dice dan vida y edifican a otros? ¿O solo se limita a criticar, quejarse y herir a los demás? ¿Está constantemente desanimado y le causa problemas a los demás? Quejándose permanentemente, siendo pesimista en todo, mintiendo o diciendo palabras duras y bruscas? ¿O sus palabras son edificantes, positivas, consoladoras, como las de nuestro Señor, y siempre elogia a los demás? ¿O está siempre alabando, orando, sembrando fe en el corazón de los demás y evangelizando a las almas perdidas en el pecado? ¿O tiene el mal hábito de hablar demasiado y a menudo se debe arrepentir por haber dicho lo que no debería haber dicho? Si este es su caso, siempre recuerde lo que Dios señala en Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 12. Hermanos, les pido que de su boca siempre salgan palabras que sean suaves y dulces. Si tiene dominio sobre su lengua, será un cristiano bendecido y Dios le concederá lo que pida en oración. Por último, ¿qué actitud o comportamiento tuvo el Señor Jesús? La actitud de cada uno revela un estado de ánimo. Lo podemos leer en Mateo capítulo 12 del 19 al 21, que dice: No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará. Estos versículos indican lo perfecto e impecable que era Jesús en su postura al andar, en su comportamiento y su léxico o lenguaje. En otras palabras, su estado de ánimo y su comportamiento habitual en diferentes circunstancias era muy educado y de unos modales impecables. Aunque el Señor tenía inmenso poder como Hijo de Dios, nunca ignoró ni menospreció a nadie, ni siquiera a un niño pequeño. El Señor dijo en Mateo capítulo 18, versículo 10, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Él mismo puso en práctica lo que decía. El capítulo 4 del Evangelio de Juan nos narra una escena en la que el Señor, al llegar a un pueblo llamado Sicar, le pide agua a una mujer samaritana. Sabiendo que los judíos no se hablaban con los samaritanos, la mujer quedó sorprendida. Tan solo al leer este pasaje, podemos apreciar que el Señor no menospreció a nadie. Además, en cada lugar que visitó, el Señor evangelizó y glorificó a Dios. El capítulo 13 del Evangelio de Juan nos narra un pasaje en el que el Señor le lava los pies a sus discípulos. Debido a las costumbres, en Israel los judíos tenían la tradición de lavar los pies de sus invitados. Sin embargo, esa labor generalmente la hacían los sirvientes de la casa. No obstante, en este caso, aun siendo Jesús el Maestro, le lavó los pies a sus discípulos. Al ver esto, Pedro se sintió avergonzado, que su Maestro le lavara los pies, y le dijo: «Jamás me lavarás los pies». Pedro dijo eso porque dejar que su Maestro le lavara los pies iba en contra de las normas y de los buenos modales que había aprendido. Sin embargo, el Señor lo hizo para educar a sus discípulos sobre las actitudes y el corazón que deberían tener, ya que testificarían de su resurrección y proclamarían el Evangelio al mundo entero. El Señor quería que predicaran el Evangelio con una actitud de real sacrificio y servicio, teniendo en mente y recordando siempre su ejemplo perfecto de sacrificio y de servicio. No solo les enseñó en teoría, sino que todos sus actos y actitudes fueron verdaderamente buenos, llenos de bondad y amor. Por eso, muchos
de los que conocieron al Señor llegaron a amarlo hasta el punto de morir como mártires y dedicar toda su vida a Él. Ahora bien, ¿qué clase de actitud tiene usted? ¿Alguna vez ha hecho que otros se enojen por su comportamiento brusco y su lenguaje duro y poco delicado? ¿Alguna vez ha insistido en su propio criterio y ha simplemente ignorado a los demás por su arrogancia? ¿Ha sido amable con los demás al cumplir con su servicio en la iglesia o ha causado molestias por su comportamiento y carácter? ¿Su apariencia y forma de vestir ha sido siempre la correcta? Su esfuerzo por asemejarse y reflejar al Señor comienza por poner en práctica estas pequeñas cosas. A medida que corrija su comportamiento y sus actitudes, una a una reflejará el carácter y la presencia del Señor en su vida diaria y llegará a ser un cristiano ejemplar, incluso para los no creyentes. Aquí termino, amados hermanos y hermanas en Cristo. En el mensaje anterior he explicado las obras de la carne sobre las que debería tener dominio, categorizándolas en 6 campos. A partir del próximo mensaje hablaremos de cada campo o área con mayor detalle. En la medida en la que veamos los hechos y acciones del Señor Jesús, veremos que todos sus actos eran perfectos, íntegros y puros. Sus hechos y acciones fueron producto de su más alto nivel de bondad, humildad y de su corazón lleno de amor espiritual. El amor del Señor y sus obras tenían un poder asombroso para transformar incluso los corazones más reacios de los hombres. Cuando fue arrestado para ser crucificado, sus discípulos huyeron e incluso uno de ellos, Pedro, por miedo, negó haberlo conocido. En el instante en el que Pedro niega al Señor por tercera vez, dice la Escritura, en Lucas capítulo 22, versículo 61, que el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahora bien, le pregunto, ¿qué creen que el Señor pensó en ese momento? ¿Cómo creen que habrá mirado a Pedro? Habiendo visto a Pedro huir e igualmente, habiéndolo visto negarlo, ¿acaso en los ojos del Señor hubo alguna decepción o resentimiento? Jamás. Más bien, sus ojos reflejaron misericordia y amor hacia Pedro. Como ya sabía que Pedro lo iba a negar, el Señor igualmente sabía lo angustiado y desolado que se sentía. Los ojos del Señor estaban llenos de perdón, fuerza y coraje para que Pedro volviera a levantarse. Por esta muestra de amor, Pedro pudo arrepentirse llorando amargamente y luego se convirtió en un discípulo, quien ofreció incluso su vida por el Señor. Aún hoy en día, nuestro Señor está mirando a cada uno de ustedes con ese mismo amor y con ese mismo corazón. Si comprende el amor del Señor, se esforzará por ser un verdadero hijo de Dios. Deberá esforzarse por cultivar un corazón espiritual y lleno de bondad. Siempre deberá preguntarse, ¿qué haría el Señor en tal o cual circunstancia? Es mi deseo que al cultivar el mismo corazón del Señor, Él le pueda decir lo que Cantares, capítulo 4, verso 7 menciona. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia
hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.